dar inicio a este nuevo seminario a nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, del Observatorio del Contexto Económico ODP, OSEC, y de la Escuela de Administración Pública. Les doy la más cordial bienvenida a un seminario más del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. En esta ocasión será Control en la Función Pública para la Buena Gobernanza. A continuación quiero dejar con usted a nuestro decano, el profesor Mauricio Villera, quien les dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Magdalena. Eh, Muy buenos días a todos y todas. Un honor darle la bienvenida a esta actividad del ciclo de Empresa, Gobierno, Sociedad que organiza nuestro Observatorio del Contexto Económico en nuestra Escuela de Administración Pública. Yo agradezco a Juan Bravo, el director de los CEP, y a Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública, por organizar este evento. Ahí conversamos. Yo agradezco profundamente a la Contralora, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, por la amabilidad y la gentileza de venir a este evento. Es un evento celebratorio por el Día del Administrador Público en Chile y también como parte del evento eh, que organizamos en la empresa de gobierno social, donde vienen ministros, gente, representantes de la industria, etcétera. Agradezco ahí a Rodrigo y a Juan. Contrario, me decía que esto lo agendamos con un año de anticipación, así que eh, cada 5 de diciembre conmemoramos el aniversario del administrador público, 1954, 71 años. Y esto es porque ahí se funda la carrera de administrador público en la Universidad de Chile. Y ahí marca el inicio de la profesionalización del servicio público en nuestro país. Y esta es una oportunidad para reconocer el trabajo de miles de personas que dedican su vida a gestionar recursos, políticas y servicios del Estado con el propósito último de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo aprovecho de saludar a gente como la ex directora de presupuesto, eh, Cristina Torres, viene de la Universidad San Sebastián y fue directora de presupuesto, Margarita Viala y trabajaba, por ejemplo, en la DIPRES. Y la DIPRES es uno de los órganos con la Contraloría que son clave en la administración pública. En un sentido bien profundo, y yo quería mencionarle esto, es un proyecto republicano la administración. Constituye la estructura que permite que los derechos se materialicen, que las políticas públicas tengan continuidad, que las instituciones funcionen con integridad y que la ciudadanía confíe en el Estado. Ahora, cuando uno se va, perdonen el seco economicista, pero cuando uno se va a la definición de bien público, administración pública, público, ¿qué administramos? ¿Qué es lo público? Nosotros definimos como aquellos bienes que son bienes públicos, los que no son no excluibles y no reales, y no rivales. En otras, en otras palabras, son bienes que nosotros no podemos excluir, bienes o servicios, a otras personas que lo consuman. No podemos excluirlo. Si yo lo consumo, no puedo evitar que otra persona lo consuma. Entonces piensen ustedes cuando ustedes tienen una casa en la playa que no está pavimentada y quieren pavimentar, por ejemplo, la parte que acompaña su casa. ¿Ustedes pueden evitar que el vecino ocupe y pase por ahí? No pueden. Ustedes no pueden excluir que alguien cruce la calle. Pueden excluir que alguien, por ejemplo, otro vecino no quiera pavimentar su otra parte de la calle. No lo pueden hacer. ¿Saben lo que pasa con los bienes públicos? Son subprovistos privadamente. Privadamente no se van a producir. Yo voy a decir, ¿por qué yo voy a pavimentar mi calle? Él lo puede usar y él no va a pavimentar su parte de la calle. Como ejemplo. Esos son los bienes, finalmente, cuyas provisiones difícilmente podrían confiarse al mercado, los que requieren la acción del Estado. Y esto parte con Paul Samuelson, esta visión, el primer premio Nobel americano que define los bienes públicos como aquellos que no son rivales, son no excluibles. Más recientemente, la literatura ha extendido la idea de bienes públicos globales. Ahora hablamos de bienes públicos globales como la estabilidad financiera internacional o el clima. Lo que
subraya el desafío de proveer bienes públicos más allá de nuestras fronteras. Por eso tienen que haber a veces instituciones que no son privadas y que gobiernan también los bienes públicos globales. Y este es el papel, ese es el papel del Estado: la planificación, gestión, ejecución, control y evaluación de políticas públicas y servicios colectivos. Es precisamente lo que entendemos por administración pública. Conmemoramos el día de hoy la vocación de quienes asumen esta tarea, mujeres y hombres, que de diferentes servicios del Estado garantizan que estos bienes públicos que toda sociedad necesita sean diseñados, financiados, gestionados y controlados con rigor técnico, probidad y sentido de justicia. Hoy día el tema que nos convoca es el control en las funciones públicas para la buena gobernanza. La Contralora no va a hacer una presentación académica, sino muy dirigida a ustedes. Yo quería solamente mencionar ahí algunas cosas de la Contraloría General de la República, que fue creada en 1927, la Contraloría. Varios organismos se crearon con esta comisión, misión Kemmerer, una misión Kemmerer que los 20 contrata a Chile y que nos ordena al Estado. La misión Kemmerer en los 20, este era un académico de Princeton, y él dice: oye, les falta un banco central, superintendencia de banco, la propia Contraloría, la DIPRES también, la Dirección de Presupuestos, para dotar al país de una arquitectura fiscal, financiera y de control acorde con los estándares internacionales de la época. Y desde 1943 cuenta con rango constitucional la Contraloría General de la República, lo que refuerza su autonomía y la sitúa como la entidad fiscalizadora superior del país. Si pensamos en términos de bienes públicos, podríamos decir que la Contraloría protege la infraestructura institucional invisible que sostiene su provisión. Vela porque los impuestos que financian estos bienes sean utilizados conforme a la ley, disminuye el espacio para el uso discrecional o ineficiente de recursos y fortalece la confianza ciudadana en el Estado, que es algo fundamental. En este marco celebratorio, es especialmente significativo que hoy nos acompañe la autoridad que lidera la Contraloría General de la República. Es un honor para mí presentar a Dorothy Pérez Gutiérrez, quien asumió el cargo el 6 de noviembre de 2024. Tuvo una larga trayectoria dentro de la misma Contraloría General de la República. La Contralora Pérez es abogada de la Universidad de Chile, magíster en gestión, mención control de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gerencia y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además cuenta con diplomado en Derecho, Inteligencia Artificial y en Prevención, Detección e Investigación del Fraude. Y ha desarrollado una carrera desde el 2025 en la Contraloría, en unidades clave como la Contraloría Regional de Valparaíso, el Gabinete de la Contraloría General y la entonces División de Auditoría Administrativa. Y si tengo entendido, hoy día la División de Fiscalización. También encabezó la División Jurídica de Educación. Por lo anterior, es un privilegio hoy día contar con su visión para reflexionar sobre el control de la función pública para la buena gobernanza. Damos así la más cordial bienvenida a la Contralora Dorothy Pérez. Muchas gracias. Quiero tratar de pagar en esta charla, queremos invitar a la señora Contralora a su exposición. Señor decano, autoridades presentes, funcionarios de las distintas universidades que están acompañando esta presentación y, por supuesto, alumnos y alumnas. La presentación que voy a hacer está dirigida a los alumnos y a las alumnas. Es una presentación que se divide en 6 temas. Específicamente vamos a ir tratando cada uno y el último está enfocado particularmente en la administración pública. Hace un año nosotros agendamos esta actividad para venir a conmemorar el Día del Administrador y Administradora Pública. Para nosotros es una carrera central. Y mientras conversaba con el señor decano antes de esta presentación durante unos minutos, me decía que el foco que le han dado a esta carrera en los 3 años que lleva en funcionamiento en esta universidad tiene que ver con la gestión. A diferencia del foco que en otras universidades se da hacia las relaciones internacionales,
y hacia la ciencia política, que es muy valioso también, acá le han puesto foco a la gestión. Y a mí personalmente me alegra mucho que sea así, porque la gestión nos lleva a la eficiencia y la eficiencia es lo que la ciudadanía está pidiendo hoy día. Así que me parece muy loable. Vamos a dividir esta presentación en 6 temas. El primero, muy rápidamente, les pido excusas por la velocidad con la que yo voy a ir presentando, pero quiero hablarles de muchas cosas y no quiero copiarlos con tanto tiempo, por eso voy a ir muy rápido. Les voy a hablar un poco del contexto mundial y nacional en el que nos desenvolvemos. No nosotros solamente que somos funcionarios públicos hoy, sino que ustedes en muy poco tiempo más, porque ustedes van a estar al otro lado del mesón, hoy día son usuarios, ciudadanos usuarios de la administración pública, pero pronto van a estar al otro lado del mesón y van a tener que dirigir políticas públicas, implementarlas, gestionar recursos, tomar decisiones, administrar personal. Van a tener también que liderar las mejoras. Todo lo que hoy día pedimos como usuarios, ¿cierto? Vamos a tener que luego lograrlo como ejecutores de políticas públicas, como jefaturas, ojalá como ministros de Estado, en fin, las distintas posiciones que ustedes puedan alcanzar. Luego vamos a hablar del control público en particular. Obvio, yo vengo de la Contraloría, tengo que hablarles del control. No podría sino pasar todos los mensajes que me interesan a mí desde el punto de vista del control y quiero dejarles ahí en el corazón. Y luego vamos a hablar particularmente de por qué se producen los fraudes y las irregularidades. Y les voy a hablar de eso porque cuando ustedes estén dirigiendo equipos o siendo parte de equipos pueden producirse fraudes. No solo ocurren fraudes en el mundo privado, también ocurren mucho en el mundo público y necesitamos estar alerta a las señales, a las red flags, a las banderas rojas de cuándo se podrían producir. Así es que vamos a mirar algunos elementos de eso también. También vamos a conversar un poquito de los deberes, que se nos olvidan mucho porque llevamos muchos años hablando de los derechos y está muy bien, pero se nos olvidaban los deberes personales de los ciudadanos y los deberes de los funcionarios. A ustedes les va a pasar que nos exigen mucho que cumplamos nuestros deberes funcionarios al otro lado del mesón, ¿cierto? Pero también los ciudadanos tienen que cumplir sus deberes. Y vamos a hablar, para ir terminando, del Sistema Nacional de Control, que es algo que nosotros queremos robustecer e instalar y revitalizar desde la Contraloría, para finalizar hablando de varios datos de la carrera de Administración Pública en la Contraloría. ¿Cuántos administradores públicos trabajan ahí? ¿En qué cargos? ¿Qué es lo que hacen? En fin, yo creo que eso les va a servir y esa ya más bien es una publicidad específica para que se interesen en trabajar en la Contraloría y para que sientan que las puertas realmente están abiertas para que ustedes puedan ir a aportar sus mejores ganas, sus conocimientos, todo su empuje a nuestra institución. Entonces, el contexto mundial y nacional. Esta parte es un poquito triste, pero es necesaria. Primero, durante el año 2019, no solo ese año, sino que un poquito antes y un poquito después, hemos visto a nivel internacional cómo han ido estallando en distintos países del mundo protestas e indignación por distintos temas. No voy a hablar cada uno de las posibilidades porque, de todas estas imágenes que están ahí de distintos países, porque la verdad es que gastaría muchísimo tiempo en eso y solo quiero señalarlo a modo introductorio de que en ese ambiente nos movemos. Mucha gente molesta, algunos de los cuales son ustedes, porque no recibieron una beca, porque no recibieron la gratuidad, porque no llegó la TN a tiempo, en fin, todo lo que como usuarios de la administración pública ustedes viven a diario. También hay buenas noticias, la administración entrega beneficios, ¿cierto? A veces sí llega a tiempo con sus prestaciones, afortunadamente. Todas esas vivencias, en algunos casos, por distintas circunstancias, se acumulan en algunos grupos de la población y estallan en indignación. Y eso nos ha estado pasando a nivel mundial. Particularmente hubo protestas contra las élites, contra las decisiones, contra el empresariado, contra, en fin, con focos específicos hacia la gente que tenía más recursos. Pero no solo así sucedió en el mundo, también hubo molestia porque no se podía usar el WhatsApp o porque le iban a poner una tasa, un pago, un impuesto al uso del WhatsApp en algunos países. Y eso generó la indignación. En otros lugares porque se agotaron las cebollas. Imagínense. No había en el mercado, uno va a la feria, va al mercado, no hay cebolla, va al hospital, no hay cebolla, y eso fue gatillando una indignación, algo estaba pasando allí. Por lo que fuera, solo quiero dejar como contexto esto, por las razones que sean, es que la ciudadanía más informada hoy día explota en indignación con mayor facilidad. Hago presente esto porque ustedes están estudiando para trabajar en la administración pública, mayoritariamente, ¿cierto? Y muchos de ustedes van a vivir esta indignación. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos para ser eficientes, para hacer bien el trabajo
para que la ciudadanía vaya confiando más en nosotros, nos entregue nuevamente su confianza y podamos trabajar en armonía. En ese contexto del 2019, eso no se terminó, esto siguió. En 2002, las protestas se trasladaron hacia todo el mundo medioambiental. Y en 2022 tuvimos nuevamente explosiones en muchos lugares sobre ese ámbito. Y no piensen que esto terminó, porque en 2025, y por eso traje este ejemplo particular de Serbia, en el 2025 se produjo una explosión enorme de indignación en Serbia, protestas masivas. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque tiene mucho que ver con el control. Precisamente sucedió que una marquesina de una estación de tren que acababa de ser remodelada, o sea, se habían invertido fondos públicos, había habido gestión pública allí para poder remodelar esa marquesina de tren donde usaba la gente para transportarse, y esa marquesina fue mal desarrollada y cayó sobre las personas, murieron cerca de 15 personas y la gente ya con esto explotó, porque detrás de una obra mal construida puede haber realmente mal diseño, pero también puede haber corrupción. Y la indignación de la ciudadanía se dirigió hacia eso, corrupción. Y esto fue recién en 2025. Para que les digo que en Asia también tuvimos en otros países explosiones porque, porque prohibieron el uso de las redes sociales, ¿se recuerdan? Y llegaron a incendiar el palacio institucional, murieron autoridades. O sea, ese es el escenario en el que se está moviendo la administración pública en el mundo. Y lo quiero dejar muy presente. Ojo que esto de que prohibieron usar las redes sociales es lo que se supo, pero cuando uno investiga un poquito más, se da cuenta de que lo que gatilló la negativa del gobierno de seguir usando redes sociales es la protesta masiva en redes sociales que había por el nepotismo y por la contratación de particulares, perdón, de familiares en el gobierno. Y eso es lo que gatilló la indignación. Entonces, bueno, ese es el escenario en el que nos vamos a mover. Y ahora, aterrizando en Chile, en el contexto nacional, bueno, la misma Contraloría ha ido mostrando una y otra vez distintas situaciones que acontecen en el aparato público y que también esto es una cosa de doble filo, porque mientras más encontramos, más indignación se genera. Y nosotros tenemos que tratar de que haya confianza ciudadana. Entonces, es difícil administrar esto, pero esto es lo que pasa, que los recursos son extremadamente escasos. Las necesidades son múltiples, ustedes lo saben, y tenemos que lograr como administración que lleguen a los lugares más vulnerables. Ojalá que al mismo tiempo podamos tener desarrollo económico para que haya más recursos. Es una serie de cosas que hay que equilibrar y no es fácil. En ese contexto, y quizás a eso, por supuesto, hay que sumarle las nuevas tecnologías, es en el ámbito en el que ustedes van a trabajar. Y no nos olvidemos que quedan todavía coletazos de casos graves de corrupción que hemos tenido hace no tanto tiempo y ahora hace poco tiempo, y que quedan ahí, en la retina, en el corazón, en la mente de las personas. Lamentablemente, lo que se olvida a la gente es que en alguna oportunidad los órganos de control avisaron, dijeron, aquí hay riesgo, aquí hay un caldo de cultivo para la corrupción. Por ejemplo, en el caso específico del fraude de Carabineros, que es muy recordado, la Contraloría y la prensa alertaron más de 40 veces antes de que explotara este fraude, más de 40 veces. La Contraloría hizo 30 y tantas auditorías. Yo tengo una presentación, no la voy a mostrar acá, pero tengo una presentación que le hago a los alumnos específicamente enfocada en control, mostrándoles todo lo que dijimos en uso de recursos, en cuentas corrientes, en póliza de fidelidad funcional, en contratación de personal, en contratación de retenes, en compra de tecnología. En todas esas áreas y muchas más, 30, había irregularidades. ¿Qué estaba diciendo eso una y otra vez? Era como una alerta, alerta, alerta de que algo estaba pasando. Y no se tomaron medidas. ¿Por quiénes? Por algunas personas que estaban a cargo de esas decisiones en la administración, donde ustedes van a trabajar. Esas 40 alertas, entonces, nadie las quiso escuchar. Al mismo tiempo, ese es el contexto, sigo ahí, tenemos que la ciudadanía exige cada día mayor información y tiene mayor información. Ustedes tienen en su teléfono, ya no solo en las plataformas, sino que por todas las vías les está llegando información constantemente. Ojo que parte de esa información es cierta y otra no lo es. Y determinar esto es difícil. ¿Cuál de las informaciones es correcta y cuál no? Y la ciudadanía está exigiendo, y con toda razón y con todo derecho, transparencia total. Al mismo tiempo, entonces, estamos en un escenario de falta de confianza muy, muy profundo. El segundo tema que quiero hablarles ahora en ese contexto, Rubro, que ya les presenté, es entonces cómo hacemos el trabajo de control en la administración del Estado.
vamos a ver varios elementos que son muy prácticos que nos van a servir en este punto. Lo primero, a pesar de que esto es obvio y probablemente los profesores que están en la primera fila en este punto se van a aburrir, pero puede que por ahí algún alumno no tenga claro la distinción de lo que es Estado versus lo que es administración del Estado, ¿ok? Entonces yo lo grafico de esta manera muy sencilla. El Estado es todo ese círculo verde. Ahí están los poderes del Estado. El Congreso Nacional, ¿cierto? Tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ejecutivo, ¿cierto? Tenemos los gobiernos regionales, las municipalidades, todo el Estado, los órganos autónomos como la Contraloría, el Banco Central, el CERVEL, en fin. Ahí está todo lo que es aparato público. Pero eso no es lo mismo, no es sinónimo de administración del Estado. La administración del Estado es el círculo azul más pequeñito. Y eso es lo que controla la Contraloría. Y basta por hacer esta aclaración porque todos los días nos tuitean, ya no se dice tuitea, no sé cómo se dice ahora, pero todos los días alguien nos manda un X diciendo ¿por qué no fiscalizan al Congreso? Porque el Congreso está en el círculo verde y la Contraloría fiscaliza el círculo azul, la administración del Estado. Y algunos otros órganos, pero no al Congreso, no al Poder Judicial. De hecho, hay gente que nos tuitea en los X y dice ustedes son corruptos porque no han fiscalizado lo que está pasando en el Poder Judicial. Y eso es porque no conocen esta distinción. ¿Ya? Hago presente esto que es muy relevante. El foco de control de la Contraloría es solo el azul. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la Contraloría, lo estoy diciendo desde el punto de vista del país. Porque la pregunta que deberíamos hacernos a continuación, todos los que trabajamos en el ámbito público es ¿y quién controla lo demás que quedó en verde? Eso es lo relevante. ¿Hay control allí o no? Y esa es una pregunta que los poderes colegisladores tienen que responder. Y ojo que hoy día ustedes están como ciudadanos usuarios, pero mañana van a estar como autoridades y ustedes van a tener que responder esas preguntas. Y tienen que buscar la manera, y yo les pido esto de todo corazón, de que en todo el círculo verde haya control. Porque los ciudadanos están exigiendo ese control y lo necesitamos. En la administración en particular está la Contraloría como control externo, pero también hay muchos órganos de control interno. Las contralorías universitarias en las universidades públicas, los directores de control en las municipalidades, ¿cierto? Los auditores ministeriales, los auditores internos en cada servicio, en fin. Ahí hay control y también tiene que haber control jerárquico de cada jefatura de servicio y cada jefatura intermedia en una institución para que los recursos se administren bien, para que las decisiones se tomen bien. La Contraloría fiscaliza el azul, pero con excepciones. O sea, es como una dona. La dona, ya no es solo el círculo completo azul, que ya no es tan grande, sino que hay una parte, que es lo que está en amarillo, que queda sin control. Esto que está allí en amarillo es algunos órganos donde hay un control solo restringido. Por ejemplo, el Codelco. La gente nos dice, ¿por qué no fiscaliza a Codelco? Porque tiene un régimen especial de fiscalización. A Codelco lo fiscaliza Cochilco, que es un órgano creado para fiscalizar a Codelco. La Contraloría entra después, solo en casos excepcionales y con un procedimiento bastante complejo. Las corporaciones municipales u otras entidades que reciben fondos públicos también tienen una fiscalización de la Contraloría muy acotada. Por ejemplo, la Fundación Integra, que administra jardines infantiles, recibe una cantidad enorme de recursos para hacer una prestación, que es los jardines infantiles para las personas que tienen escasos recursos, para que dejen a sus niños allí, sean atendidos y cuidados, sobre todo las madres para que puedan ir a trabajar, en fin. Y esa labor, Fungi la hace como servicio público, con todos los controles. En cambio, al lado, la Fundación Integra, quizás incluso más grande que Fungi, la hace con muchos menos controles. Esto se llama la huida del derecho administrativo. Esto es técnico, yo no les quiero hablar nada muy técnico. Quiero que esto sea muy sencillo. Esto en el fondo es cómo hago para que no me controlen tanto administrando muchos recursos. ¿Qué hay ahí? Riesgo. Ahí hay mucho riesgo. Todo eso que está en amarillo entonces son áreas que tienen menos control. Así que cuando nos ponen un X de, oye, pero usted, ¿por qué no controla esto? Hay que distinguir. Los abogados siempre decimos eso, hay que distinguir. Hay que distinguir si está realmente sujeto a nuestro control. Avanzando, porque es necesario el control en todos los ámbitos, en el círculo verde, en el azul, en el amarillo, y también fuera del círculo, porque fuera del círculo, el círculo era el Estado, ¿cierto? Fuera del círculo está ¿qué? El sector privado. ¿Qué más hay? Otros órganos intermedios. También tienen que tener controles. Y en el ámbito privado han aumentado mucho los controles, los mecanismos de compliance,
distintos mecanismos de prevención del delito, las leyes se han ido endureciendo para que en el ámbito privado, en las empresas, y en el ámbito privado también de las pequeñas empresas, hayan más controles y no se produzcan fraudes, colusiones u otras cosas que dañen la fe pública también. Así que el control es importante en todo, pero particularmente es relevante en el uso de los recursos que son de todos, que son los recursos públicos. Y por eso este balde yo lo muestro siempre y yo voy a estar 8 años en el cargo si Dios quiere y hasta el último día del 8º año voy a mostrar el balde. Y usted va a decir, hoy está con el balde de nuevo. Porque es muy gráfico para darse cuenta de por qué vamos echándole recursos. ¿Qué son los recursos? Los que ustedes van pagando en los impuestos todos los días, ¿cierto? Ustedes van pagando, sus padres, ustedes mismos o sus apoderados van aportando a distintas cosas. Y nosotros esperamos que luego de eso haya carreteras, aeropuertos, salud pública, educación, cárcel, lo que sea que se necesite en el país. Eso es lo que uno espera. Sin embargo, se van perdiendo. Y nosotros necesitamos, también lo muestro siempre, que lleguen a todos los lugares del país, no solo a las grandes ciudades. Ojalá que lleguen a San Pedro, a Furiel. El Bombo Fica siempre habla de Furiel, ¿cierto? Y yo siempre hablo del Bombo Fica porque así les saco una sonrisa y no se me quedan dormidos. Entonces, nosotros necesitamos que lleguen a todos los lugares, los más lejanos, no solo a las grandes ciudades. Si los fondos públicos circularan por las carreteras, como sucede en un plano con un auto, nosotros tendríamos que esa cañería que va trasladando los recursos, como se van cayendo, porque hay filtraciones, hay fraudes, hay pérdida de recursos o hay a veces errores, ineficiencias, no llegan a los lugares donde las carreteras son más pequeñas y necesitamos que lleguen. Y cada vez que uno plantea este problema, la gente responde de que necesitamos más leyes, que necesitamos más recursos, que necesitamos más personal y que necesitamos más control externo. Y que venga la Contraloría más veces, y por qué vino tan pocas veces, no ha venido, no. Todo eso es cierto. Pero yo realmente creo que un poco más preciso es si decimos que necesitamos mejores leyes. Porque hay ocasiones en que las leyes se dictan. Y en Chile hemos tenido desde el año 90 una cantidad enorme de leyes anticorrupción. Pero dejan algunas compuertas, algunas puerquitas por ahí, por donde se pueden colar los fraudes. Voy a dar un ejemplo cortito. La ley de compras es una ley de compras maravillosa, muy celebrada. Nuestra ley de compras ha sido premiada a nivel internacional, la ley y la institución que administra esa ley, que es Chilecompras. Por una serie de cosas. Es versátil, la ley tiene muchos elementos positivos que luchan contra la corrupción y que previenen los fraudes. Pero esa ley era obligatoria desde el llamado a licitación y hasta la adjudicación. Así fue generada, a pesar de que la Comisión de Ética e Integridad, la Comisión de Ética Pública del año 94, que se instaló cuando explotó el caso Codelco, el caso Dávila, el Davilazo, no sé, son más jóvenes, no se acordarán, pero fue una pérdida enorme de recursos públicos. Cuando explota ese caso en 94, se plantea por esa comisión de que tiene que haber una ley de compras para todo el aparato público. Y se crea una ley de compras para todo el aparato público, pero solo regulada desde el llamado a licitación, del llamado a concurso y hasta la adjudicación. Y el problema es que las irregularidades mayores no se producen entre el llamado y la adjudicación. Las irregularidades se producen después de la adjudicación, cuando uno celebra el contrato y lo va a modificar. Entonces, una empresa ganó la licitación con todas las de la ley, regido por la ley de compra, del llamado a la adjudicación, pero después, y ofertó un plazo, ofertó un precio, ofertó cierta cantidad, ciertas características del bien que le va a entregar a la institución que sea, ¿ok? A la institución pública que sea. Y después empiezan a modificar el contrato. Adenda o modificación número 1, número 2, número 3. Eso quedaba fuera, no quedaba regulado por la ley. Por eso les digo que no necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes que cierren esa brecha. ¿Y necesitamos más recursos? Sí, obvio. La Contraloría también necesita más recursos, pero en realidad lo que necesitamos es que los usemos mejor. Estábamos recién conversando que el presupuesto de FONASA, el Fondo Nacional de Salud, es enorme, pero la gran mayoría de los recursos de FONASA se iban a cubrir licencias médicas. Y yo no les vengo a hablar de las licencias médicas, porque ustedes ya saben en qué se está usando en un porcentaje importante de las licencias médicas. La recuperación de la salud es un derecho. Si es que yo no estoy en contra de la licencia médica, yo misma he tomado licencia médica, obviamente, si todos nos podemos enfermar y nos podemos recuperar, pero que no sea fraudulento, que sea real y que no justifiquemos nuestra ausencia
nuestra inasistencia a cumplir nuestros deberes en el servicio público con una licencia que no es real. ¿Ok? Esa cantidad de fondos públicos de FONASA era enorme la que se gastaba en subsidios de incapacidad laboral, porque se llaman las SIL, las licencias médicas. Entonces necesitamos mejor uso de los recursos. ¿Y necesitamos más personal? Sí, es cierto, también necesitamos más personal, pero en realidad necesitamos que el personal venga a trabajar. ¿Por qué sucede que después del tema de las licencias médicas aumentó la presencia de los funcionarios públicos en las instituciones? ¿Por qué pasó esto? Bueno, ahí hay muchas explicaciones, lo podemos mirar hasta sociológicamente, pero lo importante es que necesitamos que las personas, en un hospital había una persona que llevaba 14 años con licencia médica, que esas personas vuelvan a trabajar, porque están recibiendo un sueldo, porque lo financiamos todos. Y ese dinero debería ser para una persona que sí está prestar servicios aquí a ustedes. Entonces, también necesitamos control externo, sí, que tenga más la Contraloría, perfecto, pero necesitamos mejor control interno. Y el control interno no es solo que venga el director de control a revisar, es que el control interno de toda la institución y el autocontrol del trabajo de cada uno de nosotros significa que hagamos mejor nuestra labor. La Contraloría es el órgano que se dedica al control. Y es un órgano autónomo y es un órgano externo, hace el control externo. O sea, nosotros somos la última línea de defensa de los recursos públicos. ¿Quién tiene que defenderlos antes? El mismo funcionario que los está administrando, su jefatura intermedia, la jefatura superior del servicio, el auditor interno, el director de control, todo ese equipo tiene que controlar el buen uso de esos recursos. Y si no pasó nada ahí, ahí recién aparecerá la Contraloría, la Cámara de Diputados, alguien a fiscalizar qué pasó con estos fondos. Nosotros no solo vemos el tema de los fondos, nosotros velamos también por la juridicidad de las actuaciones de la administración. O sea, que las decisiones que la administración tome no vulneren sus derechos, que se ajusten a las normas que se dio de acuerdo a los representantes que ustedes eligieron al ir a votar, o sea, conforme a las leyes, ¿cierto? Y también tenemos otras funciones adicionales, son cerca de 100 labores que hacemos que están en nuestra ley orgánica. Y fiscalizamos, por si alguien no vino a la clase específica donde el profesor les explicó esto, yo vuelvo a recordarles que nosotros no fiscalizamos al Congreso ni fiscalizamos al Poder Judicial y solo fiscalizamos a los órganos que dependen del Ejecutivo, a la Administración del Estado y otros órganos específicos, pero que no son ni el Congreso ni el Poder Judicial. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestras labores? Muy rápidamente, nosotros fiscalizamos los recursos y no solo los recursos, que se cumplan los deberes. También hacemos algo que se llama control de legalidad preventivo. O sea, una autoridad decide adjudicar una licitación o hacer un trato directo. Y esa decisión, en algunos casos, si es de una magnitud, de una relevancia considerable, tiene control de legalidad preventivo. Eso quiere decir que no va a tener efecto hasta que la Contraloría le ponga su en digital, por supuesto. Antes era una firma, eso era la toma de resolución. Y los dictámenes son otro mecanismo que nosotros tenemos a través del cual interpretamos el correcto sentido y alcance de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Correcto sentido y alcance de las normas. ¿Se puede construir aquí o no? ¿Cuál es el uso de suelo aplicable a esta zona? Eso es interpretar el correcto sentido y alcance de una norma urbanística. Pero también interpretamos normas de otro nivel. Las normas contables. Emitimos normas contables, aplicamos e interpretamos normas contables. Por eso opinamos respecto de un proyecto del FES. ¿Cierto? Escucharon ustedes por ahí en las noticias de que la Contraloría había opinado que, qué calificación tenían los activos respecto del FES. Pues buscarlo, porque no vamos a tener mucho tiempo para profundizar en eso. Y una cuarta labor que realizamos es el juzgamiento de las cuentas. Nosotros cuando detectamos que un funcionario, una funcionaria pública o cualquier persona, porque la ley dice toda persona, que administre, custodie o pague recursos públicos, toda persona, o sea, puede ser un privado que está en la Fundación Integra, que les puse de ejemplo, que es privada, pero administra fondos públicos, administrando estos dineros, podría tener que rendirnos cuenta, debe rendirnos cuenta, y si no nos rinde cuenta, se presume la sustracción de los fondos, la ley presume esa sustracción y nosotros tenemos que ir, examinar esa cuenta y exigirle la restitución. Y eso se hace en un juicio que lo lleva adelante el juzgado de cuentas de la Contraloría. Específicamente, también tenemos una fiscalización que es la labor por la que es más conocida ahora la Contraloría. Por muchos años la Contraloría fue conocida por su labor de control estatutario, o sea, de las normas del personal. Luego fue conocida por la labor más jurídica, la intervención, el dictamen, la razón.
Y en el último tiempo yo estoy muy feliz de eso, a pesar de que soy abogada, he tenido una formación, he tenido la fortuna de relacionarme mucho, trabajar mucho con los auditores, auditoras, administradores públicos, ingenieros de procesos, en fin, y aprender este mundo de la gestión. Y por eso me gustó el foco que le están dando a su carrera, porque ese foco es el que nos permite tener una mayor potencia de control, que es el foco de la fiscalización. Así que fiscalizamos los recursos públicos y los despegos. Y esa foto, que también la mostré en ENADE, se las pongo para que ustedes vean que nosotros no solo fiscalizamos cómo está contabilizada una transferencia, no solo fiscalizamos cómo se pagan las subvenciones con la preferencial, no solo fiscalizamos los viáticos o si alguien gastó mucho combustible en el vehículo fiscal, que es como lo conocido. Nosotros fiscalizamos, por ejemplo, si se construye un hospital público conforme a las normas técnicas, si se construye ese hospital público cumpliendo toda la reglamentación. En particular, el ejemplo, y lo he mencionado varias veces, hemos detectado hospitales donde no se han cumplido las normas sísmicas. Estaba el riesgo de que ese hospital cayera sobre los pacientes. Representamos y dijimos que es ilegal la construcción en estos términos, tuvieron que corregir y ahí lo cursan. Y en eso se produce una demora. La Contraloría también es conocida porque a veces se demora un poco más de lo que la gente está dispuesta a tolerar. Pero el beneficio que trae nuestro control es ese. Habríamos tenido una obra pública enorme, con muchos recursos involucrados, que no habría servido, no se habría podido usar, si nosotros no hubiéramos detectado que en las especificaciones técnicas no se había exigido al contratista cumplir con las normas sísmicas. Una cosa obvia. Así que no solo fiscalizamos financiera y jurídicamente, también técnicamente, y para eso tenemos ingenieros, tenemos constructores, otras especialidades. La Contraloría está llena de profesionales multidisciplinarios. Para ir avanzando un poco más, la Contraloría, como ustedes lo saben, es conocida por esta potencia fiscalizadora en terreno y tenemos hallazgos, irregularidades en hospitales. Nosotros vamos detectando también en las municipalidades mal uso de recursos, robo de medicamentos, pago irregular de remuneraciones, en fin. Ya nos han ido conociendo también cuando hay catástrofes y nosotros entramos a ver cómo se administran los fondos de las catástrofes. ¿Y por qué entramos ahí? Porque los fondos de las catástrofes, como es precisamente una tragedia, la legislación es más flexible y les permite ejecutar los recursos más rápido y con menos controles. Entonces nosotros dejamos que eso suceda, no hacemos toma de razón o lo hacemos muy rápido, pero luego vamos con todo a fiscalizar cómo se ejecutaron los fondos. Si la reparación de las casas se hizo o no. En el incendio de Viña del Mar, en particular, Valparaíso, Concón, pudimos a ver si se han entregado las soluciones habitacionales o no. Y reportamos al Congreso el avance, que era muy bajito, hace poco tiempo. También falsos fallecidos que están recibiendo pensiones o que reciben autorización para tener porte de armas. Detectamos en nuestras fiscalizaciones muy variadas. Listas de espera, donde algunas autoridades ponen a sus parientes en primer lugar y dejan a los demás esperando. Personas que ya han esperado por años tienen que seguir esperando porque alguien, además abusando de su autoridad, pone ahí a un pariente, a su papá, para que se atienda antes en un consultorio o en un hospital. Ese tipo de cosas detectan. El problema es que nosotros detectamos todas esas cosas que les mostré y que parece que son muchas, pero solo eso es el 3% de los fraudes a nivel internacional. Los datos que nos muestra la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude es que solo el 3% de las irregularidades y fraudes los detectan los órganos de control externo como nuestra Contraloría. O sea, en otros países se llaman Tribunal de Cuentas o también se llaman Auditoría General u otros nombres, pero un tipo de órganos que se llaman EFS, las entidades fiscalizadoras superiores, solo detectan el 3%. ¿Por qué solo detectan el 3%? Porque son ineficientes, porque son lentas, ¿por qué? Porque están lejos de donde se están produciendo los hechos, porque llegan después de que se produjeron los hechos, porque no conocemos en detalle el proceso, los procedimientos, los flujos, la toma de decisiones dentro de la institución. ¿Quién conoce eso al detalle? Los que están adentro. Esos son los que primero tienen que controlar. ¿Quiénes controlan adentro y detectan un poquito más que nosotros? Los auditores internos. Los auditores internos están más cerca de los hechos, revisan mejor, con más frecuencia, además están dedicados a esa pura institución. Nosotros estamos dedicados a 2.400 instituciones, son muchas, es difícil. Entonces, ellos detectan el 14% de los fraudes, las auditorías internas. Pero hay un 40% que se detecta por denuncia. Y por eso yo hoy, creo que esta es la charla número 26 que doy,
en distintas universidades, en distintos lugares, voy a estar hablando a los centros de alumnos, etcétera, porque tengo que explicarles que la denuncia bien hecha, fundada, responsable es la clave. Si ustedes hacen denuncias fundadas, responsables, nos ayudan a detectar el 40% de los fraudes. ¿Ya? Así es. Entonces, el resto, ¿quién tendría que detectar? Tendría que solucionarse con el autocontrol de cada institución, de cada funcionario. Y luego tendría que haber consecuencias por estos hechos que se detectan. Esta manera también la explico siempre, incluso en clases de otros temas. ¿Por qué? Porque confundimos habitualmente y además las autoridades no nos ayudan en esto. Cuando se produce un hecho o una irregularidad, en las noticias ustedes ven la autoridad que sale y dice muy firme, le he pedido la renuncia a esta persona porque la detectamos cometiendo esta irregularidad, ¿cierto? La responsabilidad se puede dividir en 4 clases. Administrativa, que se persigue por sumario, la civil, que se persigue por juicio de cuenta o por un juicio ordinario ante los tribunales de justicia, la penal, que la persigue el Ministerio Público y formaliza la investigación, investiga, y la política ante el juicio político cuando hay una acusación constitucional. Ya ustedes lo deben haber. Estas 4 clases de responsabilidad pueden surgir de un mismo hecho. Por ejemplo, una alcaldesa podría contratar a su hijo que tiene una empresa para poder hacer una prestación en la municipalidad. Eso se llama negociación incompatible, es un delito y tendría que estar en la cajita azul donde dice responsabilidad penal, ¿cierto? Ahí, en él. Esa misma alcaldesa podría asimismo estar pagándole a esa empresa que no ha prestado los servicios, a la empresa del hijo, podría estar pagándole anticipadamente sin que haya prestado los servicios. Ahí hay pérdida de patrimonio público, ahí hay responsabilidad civil, patrimonial, que está en la cajita azul de arriba, que se persigue con un juicio de juez. Es el mismo hecho, es la misma operación, ¿ok? Hay, por supuesto, responsabilidad administrativa, porque uno no puede estar contratando a sus parientes, ¿cierto? Y también hay responsabilidad política por notable abandono de deberes de esa alcaldesa o alcalde, que de esa misma operación surgieron 4 clases de responsabilidad. Si no fuera la alcaldesa, sino que fuera el jefe de finanzas el que hizo esto, probablemente la alcaldesa saldría en la televisión cuando sea detectada diciendo le he pedido inmediatamente la renuncia a este jefe. Y lo que está haciendo esa alcaldesa es salvarlo de la responsabilidad administrativa. Porque si no se instruyó el sumario antes de que esta persona sea despedida, esa persona se va libre de polvo y paja, como decimos, se va tranquila, sin su responsabilidad aplicada en su hoja de vida o sin ser destituida. ¿Ok? La responsabilidad civil se puede perseguir igual aunque la persona se haya ido. La responsabilidad penal también la puede perseguir el Ministerio Público igual aunque la persona se haya ido. ¿Por qué les hablo de esto? Porque habitualmente se confunde todo esto y las autoridades salen en televisión diciendo es que aquí no se ha cometido ningún delito. Y puede ser que no se haya cometido ningún delito, pero ¿y las otras clases de responsabilidad? ¿Me explico? Hay gente que sale diciendo no se ha perdido ningún peso, ¿ok? Pero puede haber una vulneración funcionaria de algún deber funcionario, entonces estaríamos en la cartita rosada o media morada, no sé cómo la ven ustedes. ¿Me explico? Entonces, estas clases de responsabilidad que son distintas se pueden perseguir frente a un mismo hecho y hay que buscar las consecuencias frente a las irregularidades y hay que asegurarse de que todas las responsabilidades se apliquen. Y eso no pasa en Chile. Y por eso es que la gente se indigna con esto de las clases de ética, ¿cierto? Porque no llegamos a la responsabilidad con toda la frecuencia que la ciudadanía espera. En particular en la administrativa, que es una de las que trabaja la Contraloría, también trabaja la civil, la responsabilidad civil a través del juzgado de cuentas y la recuperación de los fondos. Pero en la administrativa en particular, la responsabilidad de los funcionarios pasa que rara vez hay consecuencias. ¿Por qué? Porque los sumarios lo hace el mismo servicio público y la sanción la aplica el mismo servicio público. Y cuando la Contraloría ve que el tema es muy grave, le quita el sumario, lo hacemos directamente nosotros, para asegurarnos que haya habido proceso y que se investigue bien. Pero los resultados se los tenemos que entregar a ellos mismos para que apliquen la sanción. Entonces, si esa alcaldesa coludía con el jefe de finanzas y el pillado del jefe de finanzas, a modo de ejemplo, hacemos el sumario contra el jefe, se lo enviamos a la alcaldesa, ¿ustedes creen que le va a aplicar la sanción? No, es evidente. Ese tipo de defectos, y por eso les hablaba que necesitamos mejores leyes, ese tipo de defectos tiene a veces nuestra legislación. Con los años se va avanzando a solucionar estas cosas y tapar estos defectos, solucionarlos, pero no se resuelven todos. Actualmente hay en el Congreso, en la Comisión de Gobierno, un proyecto que nos faculta a la Contraloría, cuando esto sea ley,
para aplicar nosotros las sanciones directamente. Y para, si es que estamos investigando a la alcaldesa, por ejemplo, poder remitir los antecedentes directamente al Tribunal Electoral para que se investigue allí si tiene responsabilidad política. Y no tener que mandárselo a los concejales, porque los concejales, afortunadamente no en todos los casos, pero en algunos casos los concejales están de acuerdo con alcaldes y alcaldesas. O los alcaldes y alcaldesas les ofrecen una capacitación en Brasil, en Chile, en Europa, y entonces después no van a... Este es el Tribunal Electoral Regional. ¿Se entendió? Sí. Les explico estas cosas de que no hay mucha responsabilidad y eso tiene a la gente indignada, lo conectamos con el contexto original que les mostré. Y ahora les voy a ir aterrizando algunos elementos de fraude que son muy importantes, que ocurren en lo cotidiano, en un servicio público y también en lo privado, en una empresa y en un negocio que ustedes tengan armado, entre ustedes con un grupo de amigos, también se puede producir. ¿Ya? Es para tenerlo presente porque ustedes van a ir a trabajar a la administración y esto va a estar sucediendo y hay que estar alerta, pendiente de que no se ven estas irregularidades. Lo primero es una herramienta muy sencilla, muy fácil, que se llama triángulo del fraude. Es entender psicológicamente por qué se producen las irregularidades. Lo primero es que una persona ve una oportunidad. Perdonen los jefes de finanzas si hay alguno aquí que los pongo siempre de ejemplo. Vamos a usar una jefa de abastecimiento, ¿ya? La jefa de abastecimiento ve la oportunidad. El de finanzas es más fácil porque administra la plata. Pero vamos a tratar con abastecimiento. La jefa de abastecimiento ve la oportunidad de coludirse con un proveedor y administrar todos los elementos para que gane la licitación ese proveedor. O saltarse la licitación y hacer directamente un trato directo, una contratación directa, pero a cambio de un pago. ¿Okay? Ve esa oportunidad. ¿Por qué la ve? Porque hay pocos controles. Rara vez le preguntan, nadie le revisa, el jurídico que está a cargo de ver los elementos firma sin leer, nadie se preocupa de lo que está pasando allí o hay muy poco control. Esa oportunidad que detecta esta persona, y siempre esto se basa en la confianza, porque quizás esta jefa de abastecimiento lleva años, la señora Juanita, todos la conocemos, todos confiamos en ella. Pero ahí hay un riesgo. Esta persona ve la oportunidad y si a eso se suma y ella tiene un problema, por ejemplo, tiene una hija con una grave enfermedad que tiene que cubrir y no tiene los fondos para cubrirlo, esa presión financiera se suma a la oportunidad. Y la tercera es la racionalización. La señora Juanita dice, bueno, yo me he partido el lomo toda la vida en este trabajo, y yo la verdad es que nunca he metido las manos, yo me he portado siempre bien. Ha pasado todo tipo de oportunidades por aquí y yo me he portado muy bien y luego de ser una sola. Esa es la racionalización, la tercera patita de acá del triángulo. La racionalización es una sola vez y mañana lo hago la plata. El jefe de finanzas es fácil, saco la plata, mañana lo hago. En el abastecimiento ya cobró la plata, nunca más lo voy a hacer, solo por esta vez. Esas justificaciones son naturales en el ser humano y las podemos aplicar a cualquier materia. Estos tres elementos se juntan en todas las organizaciones. Siempre está este riesgo. Entonces tenemos que poner controles. Esto lo explico para poder mencionar que necesitamos controles. La gente empieza luego, cuando ya se produjo el fraude, los entrevistan a responder cosas como estas, que todos lo hacían, yo lo hacía para ayudar a la organización, es que el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, es que yo solo cumplía los órdenes, es que yo lo hice porque mi jefe le tengo tanto cariño, en fin. Miles de explicaciones, racionalización de por qué lo hice. A esto se suma otro elemento, que lo explicó, la teoría del fraude lo explicó de esta manera, que es específicamente las tres fuerzas. ¿Cómo podemos explicar por qué se produce el fraude dentro de una organización? Y la mejor manera de explicarlo es con ejemplos concretos, la simetría de poder. Todas las personas piensan que el que tiene poder es el jefe del servicio. La Contralora General es la que tiene el poder. Pero resulta que ese es el poder nominal. El poder real no lo tengo yo en este rato que yo estoy aquí con ustedes y en las otras 26 charlas que he ido a dar, alguien está en la Contraloría contratando personal, alguien está pagando una factura, alguien está contratando un proveedor, ¿cierto? Está moviéndose la operación en la Contraloría, tomando otro tipo de decisiones a cada minuto. ¿Y quiénes lo hacen? Los funcionarios. Los funcionarios en la base, los que tienen la clave de Chile Compra. Ellos son los que tienen el poder material. El poder que yo tengo en esta materia es nominal, ¿ok? Y eso se da en cualquier organización.
Sobre todo si, salvo que sea una organización de 2 personas, ¿ya? Y aún así podría suceder. Lo cierto es que si usted tiene un equipo que administra, abajo de donde hacen las cosas, uno dirige, o el director del director. Y también hay una simetría de conocimiento. Yo no sé cómo se hace la operatoria y el F5 y no sé qué, lo que hay que marcar para que se gatille la orden de compra o que se genere el pago. Yo no lo sé. Sé usar SAP, pero en general la jefatura no sabe usar SAP. O los ERP u otros mecanismos de administración. ¿Ok? En general, la jefatura nos especializamos en una materia y todas nuestras materias que se ven en la organización no las conocemos. Entonces yo no sé cómo están pasando las cosas. Hay una simetría de conocimiento. ¿Y quiénes saben? Los funcionarios que están en la base. Así que los funcionarios que están en la base tienen el poder material y tienen el conocimiento. O sea, está todo el caldo de cultivo para que algo pase y yo no. Y además hay un problema que se llama problema de agencia, que se ha estudiado mucho, hay bastante literatura sobre esto, en el cual cuando usted tiene que elegir entre los demás, o usted elige para sí mismo, para su familia, ¿cierto? Para sus amigos, primero eso y después para el resto. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Esta jefa de abastecimiento o el jefe de finanzas, que ya lo tengo mal, muy perjudicado con mi ejemplo, ese siempre está eligiendo en primer lugar para sí mismo y no por el interés de la organización. Eso pasa habitualmente, no siempre. Esto entonces se junta con el triángulo del fraude y se produce el riesgo máximo y se produce la irregularidad. Entonces nosotros tenemos que buscar mecanismos de control para que esto no pase. Ahí está el problema de agencia y se suma un tercer elemento dentro de la ciencia médica, esto está estudiado, y que es que nosotros tenemos en el cerebro una cosita que se llama amígdala. Los que tengan conocimiento de medicina me excusarán por mi ignorancia en la materia. Solo sé decir que esto está estudiado y que la amígdala que responde al miedo, ¿cierto? Es el que les permite a uno huir si viene un león persiguiéndonos o un ladrón o lo que fuera. La amígdala al principio responde frente a la vergüenza o al miedo o a la preocupación que nos da cometer un fraude. La primera vez responde fuerte. Pero después la neuroplasticidad, esto se ha estudiado, va aumentando, aumentando, aumentando y la amígdala como un elástico viejo ya no se devuelve. Y entonces ya no nos da vergüenza cuando cometemos el tercero, cuarto, quinto fraude. La primera vez sí, después no. Pequeñas transgresiones en busca de un beneficio, dice abajo, van generando un cambio en la plasticidad neuronal. Todos estos elementos se van juntando para que haya una presión permanente de que se produzcan las irregularidades de los fraudes. Así es que siempre van a haber, y van a haber en cualquier organización, todas están expuestas al riesgo, todas las estructuras de la organización están expuestas al riesgo. Aquí voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando tenemos un jefe o jefa de remuneraciones que administra los recursos y el pago de nuestras remuneraciones en una organización grande de 5.000 personas, imagínense los errores que se pueden cometer o los fraudes que se pueden cometer allí. Y esta persona no falta nunca. O la persona que administra la caja, nunca falta. Si se enferma, está encima, no se va a la casa, no toma vacaciones. Es un riesgo, es una alerta de fraude. Esta persona en la que nosotros confiamos, no, si Juanito siempre está, y cada cosa que yo le pido llega rapidito, y si está en la casa me responde igual, está 7 por 24, es un riesgo en realidad porque esta persona se fracturó, cayó al hospital, se accidentó más grave y ya no pudo estar en la oficina. Y quien lo subroga va encontrando todo lo que Juanito no quería que pillara. Este tipo de cosas van pasando. No hay ninguna estructura de las organizaciones que esté sin exposición al riesgo de fraude. Y no discrimina en que la organización sea grande, chica, mediana, extranjera, nacional, da lo mismo. ¿Cómo podemos entonces ir frenando esto? Atentando, o sea, apuntando, perdón, contra las causas, respecto de las causas, que son fallas en los controles o falta de controles, falta de procedimiento. No está claro qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si el proveedor no entregó los productos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que haber un procedimiento. Alguien tiene que avisarle a alguien para que aplique la multa. Alguien tiene que avisarle a alguien para que dé de baja esos bienes o lo que fuere en los sistemas. Alguien tiene que avisarle al jurídico para que inicie los procedimientos sancionatorios. Todo eso tiene que estar en un procedimiento y tiene que ser conocido el procedimiento. Y tiene que haber responsabilidades y tiene que haber una cultura organizacional que esté pendiente de estos temas. Y tiene que haber consecuencias cuando detectamos que algo pasó. Un paréntesis. Cuando nosotros detectamos
las irregularidades que se detectaron en el SIC 9 de licencias médicas, aunque no les iba a hablar de esto, voy a hacerlo muy cortito. Y la primera cifra fue del resultado del cruce, hay 25.000 casos. Yo tenía la oportunidad de decir, no, esto es muy terrible, mejor lo vamos a presentar de otra forma, en un informe de 500 páginas que nadie lee, o en una lámina de una página donde lo supiera todo Chile, que todo Chile ya sabía que esto estaba pasando, ¿cierto? Tiene que haber consecuencias. Y no es que quisimos perseguir a nadie, estamos apuntando no a cada funcionario para perjudicar, estamos apuntando a la sumatoria de sus recursos, y es una cantidad muy importante, es más de medio punto del PIB de nuestro país, al que todos contribuimos con nuestro trabajo. Entonces, tienen que haber consecuencias cuando hay irregularidad. El problema, para detectarlas, y por eso tiene que haber controles permanentemente en todos los ámbitos, es que las irregularidades son como un granito en una playa. Son difíciles de detectar y sobre todo cuando uno trabaja a la antigua, sin tecnología. A la antigua, los fiscalizadores, auditores, fiscalizadores que nosotros tenemos muchos son administradores públicos, no solo son auditores, también ingenieros, otras profesiones, iban y tomaban una muestra, una palada de arena, una carretillada de arena, un poquito, y de esa muestra nosotros revisábamos ahí, pero no revisábamos el resto de los granitos de esta playa que pueden tener irregularidades. Este es un problema constante. Cuando la Contraloría iba y revisaba una camionada, así con muchas horas invertidas, y no encontraba el fraude estaba al lado, en la otra parte de la playa, y no fue revisado, ¿qué es lo que se dice? Ah, deben estar metidos, deben estar coludidos. Eso dice la gente, porque hay un nivel de desconfianza muy grande. Pero lo cierto es que los mecanismos de fiscalización, solo confiados al control externo y trabajando a la antigua con este mecanismo de la muestra, la verdad es que nos permitían detectar muy poco, pero ahora con tecnología podemos revisar todos y cada uno de los granitos de arena de una playa, de las 2.400 playas que tenemos que revisar, que son los 2.400 servicios cuando los regionalizamos. Los podemos revisar todos si tenemos bases de datos estructuradas con data confiable para poder revisar. Pero hemos avanzado poco en digitalización en nuestro país. Entonces no tenemos todos los procesos, todos los procedimientos, todo con bases de datos. De hecho, tenemos bastante poco. En lo poco que hay es donde nosotros hemos estado detectando en este último tiempo. Por eso hemos tenido tantos hallazgos. Pero seguimos haciendo las 800 auditorías clásicas que hemos hecho desde siempre, y lo que agregamos fueron estas nuevas herramientas para la detección masiva. Porque, o si no, nos vemos expuestos a este problema. Un proceso, un macroproceso, por ejemplo, abastecimiento en un servicio, todas las compras que hizo un servicio en un año podrían ser este óvalo celeste o calipso que lo pueden estar viendo ustedes en ese color. Todas las compras de un año o de los últimos años de un servicio público, las de trato directo, la compra ágil, todas están en ese calipso. Pero nosotros vamos a ir a revisar con las personas que tenemos. Si son 500 fiscalizadores para todo Chile, para las 2.400 instituciones, entonces tenemos que seleccionar bien dónde vamos a ir y son poquitas las horas que les podemos dar para que luego vayan a ver otros servicios. Entonces lo que las mandamos a ver es eso, solo eso. Ese puntito rojo quiere decir que todo el resto no se revisó. Y si tenemos muchas horas y tenemos más fiscalizadores, los mandamos a revisar más el puntito, o bueno, óvalo amarillo. Y todo lo demás que hacen revisar. Pero si tenemos ya, encontramos que hay una irregularidad gravísima, que tenemos que poner muchas más horas, revisamos lo azul. Ese es nuestro máximo esfuerzo. Y aún así miren todo lo que queda sin revisar. Este problema es constante. ¿Cómo se soluciona este problema que tenemos habitualmente de que solo podemos revisar una o dos licitaciones en procesos que son mucho más masivos? Con tecnología y, mejor, con control interno. Y por eso es importante, y por eso es que les vengo a hablar a ustedes, porque ustedes van a trabajar en cada una de las líneas de la administración y necesitan hacer control interno, no solo para que su trabajo sea mejor, es para que si ustedes son jefaturas, no les pase a ustedes, porque los que van a tener que poner la cara cuando pase algo van a ser ustedes. Entonces tienen que hacer control interno, tienen que estar pendientes de qué soluciones hay entonces frente a este problema que les acabo de describir, y además en un contexto de indignación ciudadana y de redes sociales y de mucha transparencia, y bienvenido sea porque la transparencia nos ayuda. O sea, estamos expuestos, trabajando como en una casa de vidrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tener un ambiente de control potente en nuestra organización, segregar las funciones, hacer controles cruzados, hacer matrices de riesgo, que ustedes probablemente acá les están enseñando todo esto. Y también comunicar, informar los procesos, los procedimientos a todos los equipos. Todo esto además tiene que ser monitoreado de manera constante, no solo por ustedes, sino que por todos. Todos en la organización tienen que estar monitoreando. Tiene que haber pesos y contrapesos en cada decisión que haya en la organización. Por esa razón, la ley establece que ya la jefatura de servicio no decide sola, decide luego de que una comisión evaluadora revisa las ofertas de los proveedores. Y ahí hay un contrapeso, ¿cierto? Técnico que le dice, mire, esta debería ser la selección del proveedor. También uno puede ir tomando medidas. El profesor Klittegar de Harvard, que en una fórmula ya bastante conocida de la corrupción, nos dice que se va a producir corrupción cuando hay una decisión monopólica, cuando hay una decisión además discrecional y cuando hay bajos niveles de transparencia. Eso es M, monopólica, B, discrecional y T, transparencia. Entonces, en las mismas compras, si la decisión la tomara solo el jefe de servicio, sin una comisión evaluadora, esa decisión monopólica de ir, contratar, contrato directo, eso es muy bien. Tenemos que controlar eso con comisión evaluadora, con leyes que prohíben contratar a los parientes, ¿cierto? Eso se va controlando con legislación, con proceso y con monitoreo además. Y la decisión no puede ser discrecional, por eso la ley obliga a que nosotros, las autoridades, demos fundamentos de nuestras decisiones. Y en el acto administrativo, en el decreto de la resolución, tenemos que poner por qué decidimos lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo decidimos hacer así? ¿Por qué estamos adjudicando este proveedor? ¿Por qué hicimos trato directo? ¿Por qué transferimos a esta fundación para que pintara un banco por ahí por un monto alto? ¿Cierto? Esas decisiones tienen que estar fundamentadas. Y la ciudadanía tiene la posibilidad de verlas porque los actos son públicos, ¿ok? Eso de que los actos sean públicos son altos niveles de transparencia. Cuando no se da esto, y hay decisiones monopólicas, discrecionales con bajos niveles de transparencia, la corrupción va a estar. Con toda seguridad va a haber corrupción, o es altamente probable que sea. Entonces ustedes tienen que controlar esos elementos. Y el legislador tiene que controlar la calidad de la legislación para ir cerrando las brechas que les daba de ejemplo al comienzo. Porque si no pasa esto, que tenemos leyes de probidad que han ido aumentando a lo largo de los años, cada vez más tenemos leyes que atacan los conflictos de interés, leyes de lobby, leyes de transparencia más robustas, una serie de cosas. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía, que es la línea roja, aumenta y aumenta de que hay más corrupción. ¿Y eso por qué pasa? Porque se producen hechos de corrupción y no hay consecuencias. Entonces, las leyes tienen que cerrar esos espacios de opacidad. Y nosotros, todos los que estamos dedicados al control, y aunque no estemos dedicados al control, los que estamos trabajando en la administración, tenemos que usar más tecnología para poder ir automatizando procesos que tengan menos errores y para poder ir controlando y detectando. ¿Ok? Eso lo estamos haciendo desde la Contraloría, hemos hecho altos mecanismos para poder pesquisar mejor, interoperando con las bases del Estado para poder pesquisar, por ejemplo, personas que están recibiendo un beneficio de todos los chilenos, en circunstancia de que tengan un ingreso familiar muy alto y no les correspondía recibir, porque ahí alguien que sí tenía necesidad quedó fuera. Y de eso nos vamos a preocupar, particularmente el año 2026. Entonces, perdón, pasé muy rápido. Vamos a ir pasando a la última parte que tiene que ver, ahora sí, con los deberes. Que se nos olvida decir, por alguna razón no llego al título, pero son los deberes funcionarios y los deberes ciudadanos. La clave es que nosotros tenemos que cumplir los deberes aunque nadie nos esté mirando. No es necesario que venga la Contraloría como una ola, como un tsunami o el auditor interno a revisarnos. Nosotros tenemos que cumplir esas obligaciones sí o sí, y tiene que haber cumplimiento normativo aunque no haya fiscalización. Y también, esto se lo dije a los alcaldes y alcaldesas cuando estaban subrogando, salió en todas las noticias que la Contraloría estaba contra las barberías. Sí salió, lo pueden haber visto ustedes. Lo que yo les dije a los alcaldes y alcaldesas es, ustedes como autoridades tienen un deber de fiscalizar, tienen inspectores municipales para eso. Yo les pregunto, les dije a los, ¿ustedes han fiscalizado si estas barberías tienen patente? ¿Están fiscalizando qué es lo que sucede en esas barberías? ¿Están fiscalizando el capital propio? Porque para pedir la patente hay que presentar el capital propio. ¿De dónde salió esta plata? ¿Se han coordinado con el Servicio de Impuestos Internos? Porque aparecen unas barberías casi de mármol,
en unos barrios y uno dice, pero ¿cómo? Si aquí, ¿de dónde pudieron haber sacado recursos para esto, cierto? Toda esa coordinación, que es un principio obligatorio en la administración, no se estaba haciendo. Y la fiscalización, que también lo es, tampoco se estaba haciendo. Al día siguiente que yo dije esto, que salió en los diarios, me recuerdo muy bien que salieron algunos alcaldes, esto pasó en todo Chile, pero aquí en Santiago, me recuerdo en una comuna en el centro de la capital, salió un alcalde con una serie de fiscalizadores y la cámara de televisión de un canal a revisar. Revisaron 30 barberías, 29 no tenían patente. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del control? Yo no estoy hablando del control externo de la Contraloría, lo único que yo hice fue decirlo, porque tengo la mala costumbre de decir las cosas que tengo que no sé cuánto iré a durar. Oigan, ¿qué quiere decir eso? Que el control interno que estaba haciendo la jefatura del departamento de inspección de esa municipalidad no existía. Y que el control interno que estaba haciendo ese alcalde del cumplimiento de los deberes de sus funcionarios y de su jefatura no existía. Porque además esto era evidente. Si es como que va pasando los Oyogi rosados aquí al frente y yo no lo veo después. Es como lo de las licencias. ¿Sí o no? Es como lo de las licencias de conducir también. Todos saben, ¿cierto? Lo que pasa con la licencia de conducir. Y uno googlea y depende de la licencia de conducir. Hay personas que no ven nada, ¿cierto? Hay personas que tienen 90 años. Hay personas que no cumplen los requisitos. Hay personas que no saben manejar y que después atropellan personas, ¿cierto? Entonces, este tema de la fe pública, de la confianza, se va construyendo en cada actividad. Esto se los menciono por los deberes, porque eran los deberes de la municipalidad, sus deberes más básicos, atender a la ciudadanía, controlar la entrega de los permisos, de las patentes, no se estaba cumpliendo. Y no solo la municipalidad. En Carabineros, nosotros fiscalizamos. ¿Cuál es la labor más conocida de los Carabineros? Bueno, hay dos, ¿cierto? La persecución de los delincuentes y el control vehicular. Y fuimos a ver, bueno, cuáles son sus labores primordiales. Vamos a ver el control vehicular. Y revisamos solo en un lugar. No fue en todo Chile. Solo en una comisaría revisamos y detectamos 626 casos en que en la tenencia carretera, en el control vehicular, en 626 oportunidades, habían controlado un vehículo que tenía encargo de robo y no lo revisaron. Lo dejaron ir. Creo que era, no me recuerdo la cifra, pero era una importante cifra de personas que habían sido controladas en estos controles carreteros en su identidad y tenían orden de detención por delitos graves y las dejaron ir. Y ese es el deber fundamental de esa institución y de ese equipo de policías en esa carretera. Entonces nosotros tenemos que cumplir nuestra obligación, por eso es que la obligación nuestra es de controlar, la estamos cumpliendo con ganas, por fuerza, pero todas las instituciones lo tienen que hacer. Y ojo que pasado mañana, porque así de rápido va a llegar su titulación, ustedes van a tener que cumplir deberes y empujar el carro de la administración para que la administración lo haga mejor, para que la administración entregue mejores servicios. Y eso lo van a tener que hacer ustedes, solucionar los problemas que traíamos y dar un salto para que la ciudadanía y el país estén mejor. Eso les va a corresponder a ustedes en el marco de esto, por favor no lo olviden. No es solo ser eficiente, no es solo sacarse una foto y cortar cintas e inaugurar obras, controlar que esta obra se haya hecho bien y no se caiga arriba de los pacientes, porque ese hospital habría sido inaugurado con cinta, con bombos y platillos, ¿sí? Pero al tiempo, el primer sismo se podría haber caído sobre los pacientes. Entonces no es solo eso, también hay que controlar. Y por eso yo insisto tanto en que tenemos que unir los esfuerzos de todos los integrantes del sistema. Cada persona, cada equipo, cada jefatura, en estos esfuerzos de control que nos vamos uniendo para que toda la administración en lo público y el resto del círculo verde también, y ojalá más fuera del círculo del Estado, que en el ámbito privado haya control para que Chile esté mejor. Este sistema o red nacional de control está débil y lo necesitamos fortalecer entre todos. Termino con estas cifras de la carrera de Administración Pública en la Contraloría, que quizás les van a interesar bastante más que lo que yo ya les he dicho. Lo primero es que en la Contraloría trabajan 240 administradores y administradoras públicas. Y eso es como el 10% de nuestra dotación. Un poquito más, de hecho, porque nosotros somos 2.197 funcionarios. Así que es un poquito más del 10%. Y esto ha ido aumentando, no mucho, pero ha ido aumentando con el paso de los años. Desde el 2020 sacamos estos datos hasta ahora.
Otro dato es que nuestros funcionarios que son administradores públicos dentro de la Contraloría son ampliamente capacitados. O sea, no solo van avanzando en su carrera, ya les voy a mostrar qué cargos ocupan, que son muy importantes, sino que también dentro tienen un desarrollo profesional y una capacitación constante. 745 capacitaciones para estos 240 personas. O sea, cada uno recibió varias capacitaciones en los 2 años que les estoy mencionando. 63% realizó entre 1 y 3 capacitaciones, el 30% realizó, imagínense, entre 4 y 6 capacitaciones. Son cursos dentro de la Contraloría, a veces diplomados, dentro de la Contraloría. Cursos que están diseñados dentro de la institución y que los pueden hacer online, a medida que van trabajando, en fin. O sea, es un muy buen lugar para trabajar desde el punto de vista del desarrollo y del ámbito de la ampliación de competencias. Tenemos también, y se los hago presente porque ustedes ya luego van a llegar a la etapa del cuarto, quinto año en que pueden hacer prácticas o pasantías, tenemos también una línea súper relevante de pasantías que la inauguramos el 2024 y en la administración pública en particular de todas las universidades nos han enviado personas que van y en cada equipo de trabajo, en cada división y en las contralorías regionales también, se insertan a trabajar con nuestro equipo, con lo que estamos haciendo. Y ojo que la principal orden, porque este es un programa que yo lo quiero mucho, así que lo empujé con tantas ganas de que se instalaran las pasantías prácticas de todas las carreras en la Contraloría, de todas las carreras. O sea, hay gente que es técnico en refrigeración y nos está arreglando los aire acondicionados. Todas las carreras pueden ir a hacer prácticas a la Contraloría. Y hay muchos que están en temas de inteligencia artificial que nos han ayudado tanto, en fin, pero en flujo de procesos, en ingeniería, industriales, en administración pública, hay muchos pasantes en temas de gestión. Y mi principal orden fue, yo no quiero que vengan a trasladar papeles, porque no son estafetas. Me entiendo yo con mucho respeto para las personas que trabajan como estafetas, pero no son profesionales, están a punto de titularse y necesito que estén en el flujo del proceso de producción. Por supuesto, en la parte un poquito más fácil, porque si no podría quedar en coma, ¿cierto? Porque están aprendiendo. Y tutelados por alguien que los está monitoreando y les va a enseñar. Y tenemos 88 en 2024 y este 2025 bajó un poquito y espero que esto suba en 2026, sobre todo después de esta charla, y que se interesen ustedes en ir a hacer prácticas a la Contraloría. Muchos de los practicantes, cuando por fin tenemos recursos, los mejores de ellos se quedan trabajando con nosotros. Se quedan afortunadamente trabajando con nosotros cuando tenemos fondos. Tenemos 240 y en esto trabajan, en la Contraloría. 122 son analistas. Algunos de ellos están revisando bases de datos para detectar fraude, irregularidades. Algunos están revisando bases de datos para hacer más eficiente el abastecimiento interno de la Contraloría. En fin, analistas. Fiscalizadores 46, o sea, 46 que están codo a codo con auditores, ingenieros comerciales, ingenieros forestales. Tenemos de todas las profesiones auditando el terreno, qué es lo que está pasando en la administración. Supervisores que supervisan la labor de los fiscalizadores. Estos son los supervisores, son más serios, son 22. Jefes de unidad, 17 en todo Chile. Fiscales instructores que están haciendo sumarios, no solo de licencia, obviamente, 8. Jefaturas de departamento, 5, en fin. Ahí hay varios cargos. Yo puse más en negrita jefes de división. 2 jefes de división. Son el cargo más alto dentro de la Contraloría, porque si no serían subcontralor y contralor general, ¿cierto? Son jefes de división. Y 2 de ellos son administradores públicos, un hombre y una mujer que me ayudan en el trabajo más complejo que nosotros hacemos y dirigen equipos grandes. Todo el abastecimiento interno y la administración financiera interna la dirige Daniel Andreu, que es administradora pública, y todo lo que es la división de función pública, que controla todo el personal de la administración del Estado, la dirige Alejandro Riquelme, que también es administrador público. Y además tenemos un jefe del centro de admisibilidad que también es administrador público, que lo que hace es revisar toda la documentación que entra a la Contraloría, que son millones de documentos, y revisa y filtra el 53% de ellos porque vienen malos, entonces se le avisa a la persona que faltó esto, le faltó lo otro, y ahí después está correcto. Y es Pablo González, que también es administrador público. Finalizo con el caso de Hugo Segovia, que es el Contralor Regional de Coquimbo, que también es administrador público. ¿Por qué les quise contar esto para terminar? No hay más lámina. Porque dentro de la Contraloría la carrera de Administración Pública es muy bienvenida.
nos ayuda mucho. Es un núcleo central para nosotros el trabajo que ustedes realizan. Y por eso me interesa tanto que ustedes hayan puesto, y lo celebro, el foco en la gestión. Porque claro, en la Contraloría, los que tienen foco en ciencia política también nos pueden ayudar, pero nos ayudan más los que tienen foco en gestión. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, por haberse quedado hasta el final, incluso los de ahí atrás. Muchas gracias por la atención. Gracias. Quiero invitar, como es el día del administrador, ¿verdad?, al director de la Escuela de Administración Pública, Rodrigo, vamos a hacer entrega de un presente y también a los dos que la gracias. La facultad, de la Escuela de Administración Pública, del Observatorio de Calidad Gobernal, que han acompañado en seminario, muchas gracias y muchas felicidades a todos los que son administradores públicos y tengan un día público. Te vamos a publicar el código QR, yo sé que algunos están pero solamente pero nos llevamos una exposición. Muy buenas tardes, muchas gracias.